Entonces vamos a pasar ahora mismo con la clase, con la ponencia de nuestra colega, la profesora asociada del área de Filología Italiana de la Universidad de Oviedo desde el año 2018, nuestra colega Giuliana Antonella Giacobbe, que para citar algunas cosas brevemente de su currículum y no robarle mucho tiempo, diré que en el 2014 obtuvo el grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas, con mención en italiano y en francés. En el 2016 el máster en formación del profesorado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, también con mención en lengua italiana. Asimismo, ha cursado el grado en estudios italianos en la Universidad de Salamanca y actualmente forma parte del programa de doctorado en investigaciones humanísticas de la Universidad de Oviedo, en la línea de investigación Lenguas, Culturas, Literaturas Europeas y sus diásporas. Como tal, actualmente está llevando a cabo un proyecto de tesis doctoral que tengo el orgullo de estar dirigiendo, con el objetivo de rescatar y analizar la importancia de la producción literaria de otra de las escritoras olvidadas, Adelaide Bernardini, así como de su figura en el panorama literario de la Italia del siglo XX. Forma parte de los grupos de investigación Escritoras y Escrituras, ¿se oye? Sí, sí. De la Universidad de Sevilla y Escritoras y Personajes Femeninos en la Literatura de la Universidad de Salamanca. Entre sus líneas de investigación destacamos la literatura italiana meridional, la literatura italiana de los siglos XIX y XX escrita por mujeres, la literatura siciliana y la cultura siciliana, todas ellas siempre englobadas dentro del marco de los estudios de género. Y con esto yo ya le paso la palabra a ella para que nos dé su Bueno, opinión. simplemente añadir una cosa. No, ¿quién es? ¿Juliana ahora? Juliana. Sí, perdón, no, nada, perdón, nada. No, es que creía que era Raiza. Bien, sí, por supuesto. Adelante, Venga, Juliana. cuando Vale, pues muchísimas gracias en primer lugar a México Anatomía de los Núcleos Universitarios de México y de Oviedo por darme la oportunidad hoy de estar haciendo esta ponencia y también a los presentes. Quiero disculparme porque voy a tener que ir corriendo como Mercedes ayer, voy a retomar desde donde ella lo dejó. Son muchas escritoras, es un siglo increíble para las mujeres, por y para las mujeres. Entonces, bueno, me disculpo ya si tengo que hacerlo todo de manera muy rápida. Entonces, en primer lugar, me gustaría un poco hablar de los contenidos, ¿vale?, que he preparado. En primer lugar, voy a ver las características de la literatura decimonónica en Italia y en relación también con la irrupción de las mujeres en el panorama literario. Obviamente, voy a tener que empezar a hablar del feminismo en Italia con Anna Maria Mozzoni y Anna Kuleshov. Y también hablaré de la pseudonimia y la autobiografía. Pido perdón, pero es que se está escuchando un micro y se están escuchando unos golpes. ya. Bueno, decía... sí, nada, era simplemente por no perderme. Y luego he dividido el curso en escritoras septentrionales y sobre todo escritoras meridionales, porque creo que dentro de las mujeres siempre las meridionales están como un poquito apartadas. Bueno, voy a seguir con los objetivos. Obviamente lo que pretendo, grosso modo, es que los participantes puedan reconocer las escritoras de las primeras décadas del siglo XX en su contexto social e histórico, conocer las obras principales también, ¿no?, para conocerlas también a ella, reconocer su rol dentro de lo que se denominó las cuestiones del Le Donne, así como su participación en la lucha a favor de los derechos de las mujeres. También analizar las razones que llevaron a estas escritoras a utilizar su literatura como instrumento de lucha y dentro de ella la autobiografía como un instrumento que luego diré de transformación de la identidad de las mujeres. Y además, también dentro de ellas, un poco ver cómo utilizaron las principales corrientes filosóficas, científicas y literarias para luego implementarlas en sus obras. En cuanto a los criterios de selección, son muchas escritoras, no las pude seleccionar a todas, simplemente he recogido aquellas que han pasado de ser lectoras pasivas a escritoras activas, es decir, aquellas que conformaron una nueva genealogía de mujeres. Para estudiar la literatura femenina del siglo XX es fundamental sigo escuchando un micro que me está distrayendo bastante, es fundamental abordar también el tema de la genealogía. Luego, las confluencias entre, obviamente, la literatura y el feminismo y, sobre todo, la aplicación de lo que fue el verismo, de una corriente literaria, lo que sería el realismo, ¿no?, que luego en Italia se regionalizó y se aplicó únicamente a la región de Sicilia y dentro de la cual solo reconocemos a dos escritores, dos hombres. Sin embargo,
Como veremos ahora, hubo muchísimas mujeres y no solo sicilianas, sino también en otros núcleos literarios y culturales. Como os decía, el uso de la autobiografía como transformación de la identidad, es decir, la escritora, ¿no?, desde su yo consolida su identidad, va formando esta identidad y al mismo tiempo transforma la identidad de sus lectoras, es decir, las lectoras se ven identificadas en estas obras y en ellas reconocen la situación de opresión que sufren dentro de lo que es, pues, digamos, es su sexo, ¿no? Diferentes razones por las cuales ellas se sienten oprimidas. Y sobre todo me centraré en el género narrativo. En las características de la literatura decimonónica debemos reconocer sobre todo Sicilia y Milán como núcleos culturales y literarios, es decir, sobre todo me centraré en una corriente literaria que es a mí la que más me apasiona, que es el naturalismo, en Italia, como os dije, es el verismo, que penetra en el círculo literario de Milán gracias a Luigi Capuana y a su colega que luego llevará a la práctica, ¿no?, todas estas teorías, que es el escritor siciliano Giovanni Verga. Además, en esta época aparecen también las teorías filosóficas del positivismo, aparece el nihilismo a consecuencia, digamos, de la crisis posunitaria que está pasando en este momento Italia, ¿no? Al final ellos habían depositado su confianza en esta unidad, en este resurgir como nación, y al mismo tiempo se dieron cuenta de que eso al final no era lo que ellos creían. Entonces tienen como un sentimiento, digamos, como un pesimismo y una sensación de que no hay manera de huir a este destino que ellos tienen como nación. Esto va a, digamos, impulsar en Italia lo que es la literatura basada en el psicoanálisis y la consecuente crisis del individuo, que no puedo detenerme en ello, pero os diré que mientras que el hombre se siente en crisis, no está un poco confundido, en cambio en la mujer encontramos simplemente la histeria. La mujer va a ser histérica y el hombre va a estar en crisis. Un ejemplo, el propio Luigi Capuana en Giacinta. Es simplemente una narración de una mujer que obviamente pasa por una serie de circunstancias, un abandono, una maternidad, que generan en ella, la desestabilizan, ¿no?, psicológicamente. Pero bueno, ella es histérica, nos vamos a quedar con esto, y los hombres pasan por una crisis. Es muy importante también la teoría evolucionista de Darwin durante esta época. ¿Por qué? Porque se va a aplicar sobre todo para discriminar a la mujer. Se sigue, como ya se había hecho en la Ilustración, los avances científicos se siguen aplicando en contra de las mujeres. Núcleos importantísimos también europeos. Por un lado tenemos Inglaterra y por otro tenemos Francia. En Francia, ¿por qué? Porque va a aparecer con Madame Bovary la novela del adulterio. Es decir, se nos va a presentar un nuevo tipo de literatura que retrata una mujer rebelde, lo que se conoció en Francia como una mujer fatal. Y además las escritoras victorianas, que por su parte también recogen estas temáticas y además utilizarán la pseudonimia. En el caso de Sibila Leramo, quiero destacar que también encontramos la influencia de Casa de Muñecas, os lo recomiendo si no lo habéis leído, del escritor noruego Ibsen, en cuanto se aprecia una similitud en el proceso del despertar de la mujer, es decir, cuando la mujer descubre que su identidad tiene que partir de ella misma y no de cómo el hombre la mira. Retomando lo que dijo ayer Mercedes, antes de, digamos, pasar al feminismo, quiero hablar también de este despertar de las mujeres, ¿no? He puesto aquí algunas citas, por ejemplo, Ana Caballé definió las autoras que escriben entre 1880 y 1920 como escritoras que utilizaron la pluma como espada. Es decir, ellas no tenían voz, digamos, en el ámbito público, entonces, ¿cómo hacemos que nuestra condición, nuestro sentimiento de inferioridad, de opresión, cómo podemos transmitir esto? Pues a través de nuestra literatura. Además, también, por otro lado, tenemos también a Michela de Giorgio, que definió a las escritoras de este siglo XX como las madres del nuevo siglo. Es decir, ellas acabarían sentando las bases de lo que son posteriormente los movimientos feministas en Italia. Como os decía, no podemos estudiar a estas escritoras, no podemos hablar de estas escritoras si no hablamos de una genealogía, ¿vale? Entonces, las escritoras, ¿qué van a hacer? ¿Por qué se van a diferenciar más aún en esta época? Porque se conocen, porque se leen, porque se intercambian obras y descubren que todas ellas están en la misma situación. La autobiografía, como os decía, es importantísima porque es una manera en la que ellas
denuncian su propia condición, entonces sus lectoras saben que eso parte de un hecho real. Y por otro lado, la pseudonimia, que esto también lo estudió en esta época la doctora Estela González de Sande, era una forma de desafiar al canon. ¿Por qué? Porque se consideraba que la literatura escrita por mujeres era inferior. Se consideraba romanzorosa y como tal no tenía validez. Entonces, ¿qué hicieron muchas de ellas? Utilizaron nombres simbólicos, otras nombres masculinos y otras, digamos, que modificaron un poco sus nombres. ¿Cómo penetra el feminismo en Italia? Y aquí sí que retomo donde se quedó ayer la doctora Mercedes González de Sande, con Anna Maria Mozzoni y Anna Kulishov. Pido disculpas, pero es que tengo que ir corriendo. Por un lado tenemos a Anna Maria Mozzoni, que la defino como una vida como activista. Ella fue periodista, escritora y activista italiana. Y sobre todo le debemos a ella la traducción de la obra de John Stuart Mill y de su mujer, que ella tradujo al italiano como La servitù delle donne. No sin antes elaborar un prólogo donde ella enumeró abiertamente a todas aquellas franjas sociales, hombres, instituciones, burocracia, además franjas sociales muy concretas, incluso jueces, que eran los culpables de la situación digamos, de sumisión de las mujeres. Ella colaboró, al igual que otras muchas escritoras, en la revista La Donna. Además, funda la Lega Promotrice degli Interessi Femminili y representó a Italia en el primer Congreso Internacional por los Derechos de las Mujeres que se celebra en París. Un año más tarde fundaría la Lega Socialista Milanese junto con la escritora que veremos a continuación, Anna Kulishov. Defendió, por otro lado, la educación femenina como un primer paso hacia la emancipación y, por otro lado, se opuso al Código Civil italiano, que era el Codice Pisanelli, que todavía, digamos que hasta 1970 se seguiría manteniendo un Código Civil de carácter napoleónico. Aquí os pongo una serie de obras y además os pongo aquí en morado una reflexión que hace la escritora, ¿no? Donde dice que hace una pluma en mano a la mujer, ¿no? Si no la puede utilizar para su causa, tal como hacen todas las personas oprimidas. Sigo. Por otro lado tenemos a Anna Kulishov y su incesante lucha contra el monopolio del hombre. Ella además fue activista, fue anarquista, ella es rusa de nacimiento, sin embargo tuvo que emigrar a Suiza porque en Rusia no era permitido a las mujeres asistir a la universidad. Tuvo también diversos desencuentros por su ideología política, incluso en Milán se la arresta, pero bueno, ella finalmente en el 1888 consigue por la Universidad de Turín y la de Padua especializarse en ginecología. A ella le debemos la obra Il monopolio dell'uomo en el 1890, donde habla por primera vez de la existencia de una masculinidad hegemónica opresora. Entonces, en esta obra os señalo otro fragmento que dice: deseo para el triunfo de la causa de mi sexo solo un poco menos de intolerancia por parte de los hombres y un poco más de solidaridad entre las mujeres. Entonces, quizás será realidad la profecía del más grande poeta de nuestro siglo, Víctor Hugo, que presagió para la mujer lo que Gladstone al obrero, que el siglo XIX sería el siglo de la mujer. Con respecto a las escritoras septentrionales, quiero empezar por Nera. Como veis, utiliza un seudónimo, su nombre es Anna Maria Zuccari, también conocida como Anna Maria Radius Zuccari por el apellido de su marido, y quiero comenzar por ella porque si bien sus obras, digamos que pertenecen al siglo anterior, ella ya marcó lo que se denominó posteriormente la trilogía de la mujer, es decir, analizó en Teresa, Lidia y el Indomani cómo progresaba la mujer desde que estaba soltera y que no podía acceder a mantener relaciones consensuadas, sino a mantener relaciones con aquellos hombres considerados buenos o económicamente bienestantes, lo cual sería un beneficio para su familia, pasando por Lidia, que es la mujer escandalosa, la mujer que se rebela, la mujer que no quiere someterse, y finalmente en Indomani nos encontramos con una mujer casada que se da cuenta de lo que supone el matrimonio para la mujer, entonces empieza a ver en el matrimonio una forma de opresión. Os pongo aquí un fragmento de Teresa que dice: ¿qué infame injusticia pesa aún más sobre nuestra sociedad que debería llamarse barbarie si una joven debe escoger entre lo ridículo de la virginidad y la vergüenza del matrimonio de conveniencia?
Sigo. Otra de las grandes escritoras de este siglo fue Anna Frank, su lucha por el divorcio. Ella, digamos que, al igual que Sibilla Leramo, mantiene una relación más con su padre que con su madre. Contrae matrimonio en el año 1883, pero descubre, después de haberse casado, este sentimiento, ¿no?, de vacío, de soledad que le produce el matrimonio. Entonces, a partir de su propia experiencia, ella luchará a favor del divorcio, sobre todo para las mujeres, para que los hombres sí se podían divorciar, pero las mujeres no. Entonces, ella luchará a favor en su obra Avanti il divorzio, que de hecho esto lo estudió tanto mi directora de tesis, la doctora Mercedes González de Sande, como la doctora también Milagro Martín Clavijo, que tradujo esta obra. Y yo os pongo aquí un fragmento de Adelante el divorcio, y os subrayo sobre todo uno que me pareció bastante significativo, que dice: ¿qué infame ley me obliga? ¿Cuál es la ley que hace de mí débil, la esclava de este sucio patrón? Para que veáis un poco cómo ella se sentía, ¿no? Realmente dentro del matrimonio este código civil italiano sí que estipulaba, contemplaba a la mujer como un objeto de posesión, ¿no?, como un instrumento pasivo, más que como un ser humano. Por otro lado, y esta escritora supone el nacimiento de la novela feminista en Italia, es Sibilla Leramo, ¿no?, que ella escribirá Una donna. ¿Por qué se la considera, digamos, de dónde nace esta obra que marca la transición, ¿no?, marca un nuevo comienzo con este siglo XX? Ella, por ejemplo, su nombre real, como veis, utiliza también un seudónimo, su nombre era Rina Faccio, y este apellido se le otorga en honor a la poesía Piemonte de Giosuè Carducci. Es un pequeño guiño a lo que fue la poesía italiana. Ella también, además de escritora, colabora en diferentes revistas, al igual que otras muchas escritoras, y me gustaría destacar una serie de acontecimientos de su vida que luego sí que estarán reflejados en esta novela. En 1889 asiste al intento de suicidio de su madre. Su madre será considerada como una mujer demente y será encerrada en un manicomio hasta su muerte en el año 1917. En 1891 es violada. 2 años más tarde tiene que casarse con el violador. El Código Civil así lo estipulaba. En 1895 tiene un hijo con su violador, digamos, ¿no?, su marido, pero su violador, las cosas por su nombre. Y se da cuenta de que ni siquiera la maternidad puede salvar a la mujer. Entonces, ella decide, entre otras cosas, abandonar a su marido y a su hijo como una forma de liberación. Todo esto está narrado en su obra, Una donna. De hecho, el título también es muy significativo, ¿no? Una mujer, es decir, tenemos aquí la visión de una mujer y lo estamos diciendo a través del título. La mujer ya aparece como sujeto con voz propia. Voy corriendo. Entonces, aquí, por ejemplo, os señalo este fragmento que señala su paso de mujer lectora a escritora feminista. Es decir, os copio también un fragmento de una traducción de la novela y os señalo en morado. Dice: desde que leí un estudio sobre el movimiento feminista en Inglaterra y en Escandinavia, estas reflexiones se desarrollaron en mi cerebro con insistencia. Sentí enseguida una simpatía irresistible hacia esas criaturas desesperadas que protestaban en nombre de todos. Es decir, además de su autobiografía, ella se reconoce como mujer lectora, y es decir, es a través de esta lectura que se produce esta transformación de la identidad de la escritora. Posteriormente tenemos a Ada Negri, que defendió a la mujer proletaria. Ella venía de una familia humilde. De hecho, ella durante su niñez vivió en el Palazzo Barni, donde su abuela trabajaba, digamos, como conserje, como portera, ¿no? De hecho, en sus obras Le Solitarie y Stella Matutina, ella sí que recuerda cómo se sentía diferente, ¿no? Ella jugaba con las niñas que había en este palacio, pero ella sí que estaba estigmatizada, ¿no? Entonces, digamos que este sentimiento de inferioridad por su clase social la llevó a comprometerse a través de su literatura con estas mujeres que además ella se atrevió a describir las consecuencias que tenía a nivel físico para la mujer el trabajo en la fábrica. Es decir, ya nos apartamos de este canon de mujer ideal y angelical y empezamos a ver con Ada Negri una mujer vieja, una mujer demacrada, una mujer en cuyo rostro se ve el paso de los años.
Aquí os he copiado una traducción que además hice yo para una antología con otras compañeras del grupo de investigación, escritoras y escrituras. Es, digamos, el poema que más representa a esta escritora, Senza nome, está dentro de la antología Fatalita, y comienza este poema diciendo: yo no tengo nombre, soy la hija malcriada de la húmeda choza, mi familia plebe, triste y desgraciada, pero una indómita llama en mí se aloja. Es decir, ella reconoce ser inferior según la jerarquía social, pero también reconoce encima algo que va a producir en ella un cambio, es decir, digamos, esta llama que enciende las ganas de luchar a favor de los derechos de las mujeres, y he de decir que se observa en su literatura también un paralelismo con Simone de Beauvoir, en cuanto ella diferencia entre opresores y oprimidos, en este caso oprimidas, porque son las mujeres las que realmente acaban sufriendo la repercusión de toda esta evolución y revolución industrial, sobre todo en la zona de Milán, que es donde ella vivió. Por otro lado, como os decía, tenemos a las mujeres fatales, es decir, estas mujeres que, un poco en consonancia con lo que también se conoce como el feminismo liberty, digamos que recrearon en sí misma esta mujer fatal, ¿no? Esta mujer rompedora, esta mujer que se aparta, digamos, de esa donna angelicata de la que habló mi compañero José García, y son diferentes, ya no son rubias, ya no tienen ojos azules, ya son morenas. Una descripción, por si queréis saberlo, lo encontráis en La lupa de Giovanni Verga, hace una descripción de lo que es esta loba, esta nueva mujer con labios carnosos, digamos que rompe sobre todo con esta concepción patriarcal y sobre todo religiosa. De hecho, la conformación de Amalia Guglielminetti como mujer fatal nace precisamente del hecho de que la encerraron de pequeña en un colegio religioso. Es decir, ella ve estas imposiciones y dice, no, yo necesito ser diferente. Entonces, ella, en sus dos obras, Le Vergini Folli y Seduzioni, de hecho, la seducción es clave en su obra, porque es el núcleo, ¿no? A partir del cual ella se transforma a sí misma. Entonces, ella, digamos, que va a recrear en sí, no solo en sus personajes, sino en sí misma, este nuevo estereotipo de mujer fatal. De hecho, os copio, hay una traducción del Despertar, perteneciente a las vírgenes locas, y dice, casi un alma nueva, prisionera en ti. Es decir, algo que la mujer tiene y no reconoce en sí misma, ¿no? Una mirada apasionada bajo su frente, cuidado el adjetivo, virilmente bella. ¿Vale? Entonces, las mujeres ya empiezan a reconocer atributos que se consideraban viriles, pero no porque se sientan hombres, sino porque empiezan a cobrar fuerza, a sentirse fuertes y a sentirse, digamos, apoyadas también y respaldadas por esta comunidad de escritoras con las cuales comparten no solo temáticas, sino también experiencias. Paso a las escritoras meridionales, es decir, al otro núcleo del verismo, sobre todo donde, digamos, tuvo mayor difusión en Sicilia, pero también se extendió en varias regiones. Empiezo por la región de Campania con Matilde Serao y os hablo del verismo napolitano. Es verdad que Matilde Serao pertenece más a la segunda mitad, últimas décadas del siglo XIX que al XX, pero digamos que ella es significativa porque es la primera mujer en dirigir y en cofundar junto con su marido un periódico, que fue el periódico Il Mattino. ¿Cómo utilizó ella estas corrientes? Pues bien, ella utilizó este realismo, ¿no? Este análisis psicológico para narrar, digamos, la vida de Nápoles. Aunque ella es griega de nacimiento, digamos que vivió y su producción literaria está centrada en esta ciudad. Entonces, sobre todo, he destacado aquí un fragmento de Il ventre di Napoli, el vientre de Nápoles, ¿ves? El vientre ya no es algo masculino, sino que simbólicamente, como lo queramos llamar, ya aparece una referencia a la mujer. Y sobre todo, como me estoy centrando en las mujeres, he tomado un fragmento para que veáis también la existencia de estas mujeres fatales, o estas mujeres que aparentemente responden al canon de mujer fatal, también en un territorio, digamos, imperantemente patriarcalista como era la ciudad de Nápoles. Y dice, mis ojos vieron en esta larga investigación a las mujeres apoyadas en las esquinas de estos callejones sin salida, con las faldas pegadas al estómago, las babuchas de tacón alto, los calcetines rojos y las mejillas cargadas de colorete. Mientras en sus ojos reside esa mortal dignidad y esa mortal tristeza que es signo característico del pecado
del vicio en las mujeres del pueblo napolitano. Aquí os he puesto las obras más relevantes: Il romanzo della fanciulla, Vita e avventure di Riccardo Joanna, Il ventre di Napoli, que es en el que me he centrado, Il paese di Cuccagna y La virtù di Cecchina. Otra de las grandes escritoras veristas, incluso también reconocida por Giovanni Verga, fue María Messina. María Messina es una escritora, se la considera escritora siciliana, es siciliana de nacimiento. Sí, no es, acabo ahora mismo enseguida. Y digamos que utilizó este verismo como denuncia del aislamiento de la mujer. Ella siempre se sintió aislada, por lo tanto, intentó plasmar ese sentimiento de soledad en sus obras. Y aquí os copio un fragmentito del Amore negato que dice: ¿por qué me habéis hecho nacer? Porque Dios lo ha querido. Y ciertas preguntas no se nos tendrían que pasar por la cabeza. Es decir, una mujer no tiene la capacidad de decidir, ni siquiera, ¿no?, de preguntar el porqué de su existencia. Obras relevantes tenemos A la deriva, Primavera senza sole, La casa nel vicolo, Ragazze siciliane, de la que extraigo este fragmento en el que veis, como veis, su padre, ¿no?, el padre siempre como figura de la autoridad y sobre todo como figura patriarcal por excelencia, que, digamos, le prohibía efectivamente estudiar, porque eso, claro, era un síntoma de emancipación. Y precisamente sobre esta cuestión habla Elvira Mancuso. Es decir, Elvira Mancuso tiene dos obras importantísimas, autobiográficas, Vecchia storia inverosimile y Sulla condizione della donna borghese in Sicilia, appunti e riflessioni. Y en ellas trata de la importancia de la educación femenina en Sicilia, un territorio donde, digamos, estas mujeres son una moneda de cambio. Solo las familias pretenden venderlas, por definirlo de una forma cruda, ¿no?, al mejor postor para obtener beneficio económico. Y por eso os digo, ella concluye el segundo ensayo, el de Sulla condizione della donna borghese in Sicilia, reflexionando sobre la labor de los maestros para que estas mujeres puedan ser señoras de sí mismas, reticentes a ser el perro doméstico de cualquier dueño. Y acabo con otra de las grandísimas escritoras meridionales del siglo XX, Grazia Deledda. Grazia Deledda, al igual que lo hizo Matilde Serao, al igual que lo hizo Elvira Mancuso y también María Messina, aplicó el verismo para denunciar la condición de la mujer, sobre todo en Cerdeña. Y además, si os da tiempo al leer el fragmento que pongo aquí en el azzurro, ella dice, ¿no?, se dirige a una niña y dice: pues yo tengo que cambiar esta obra para que, hablándote de mi vida, no parezca que te hablo de mi vida. Pongo Cosima, que es, ya acabo, es una novela de 1936, es digamos, el manifiesto de que la mujer escritora sigue siendo una incomprendida. Cosima, digamos que es autobiográfica, como os decía, y además es una novela para crear conciencia. Ella además explica su proceso desde mujer, desde niña lectora, mujer escritora, y sobre todo este fragmento es muy interesante porque dice que no solo sus tías, sino que también el pueblo, cuando empezó a ver que ella empezaba a escribir, digamos que se rebelaron en su contra, se opusieron, ¿no?, porque las novelas eran algo prohibido. ¿Por qué? Porque precisamente nos permiten conocer otros mundos. Y ya acabo con esta reflexión para dar paso a mi compañera. Simplemente, he ido muy rápido, lo siento, pero quería poner esta reflexión de las escritoras del siglo XX. Sí, mujeres rebeldes o víctimas predestinadas, ¿no? Ellas eran rebeldes, tenían la paradoja de estas escritoras: somos rebeldes, pero al mismo tiempo seguimos siendo víctimas. Y con esto os doy las gracias y doy la palabra a mi compañera. Doctora Mercedes, sí, sí, aquí estoy. Muchísimas gracias a Juliana, que ha sido tan precisa y rápida para un periodo tan apasionante como es el primer siglo XX italiano, de la emancipación femenina, y con cantidad de escritoras maravillosas aún por descubrir. Ha sabido muy bien detectar a las más representativas, pero bueno, si diéramos un año de clases podríamos enseñaros a muchas más. Paso a continuación, para no quitarle tiempo a mi siguiente compañera. Ahora continuamos en la mitad del siglo XX, la segunda parte del siglo XX, con Raiza Gorgojo Iglesias. Se licenció en Filología Románica en la Universidad de Oviedo
y obtuvo un máster en Artes y Ciencias del Español en la Miami University de Ohio. En marzo de 2018 defendió su tesis doctoral Decir sin ser vista, subversión neobarroca en los relatos de Silvina Ocampo. Tras trabajar como profesora a contrato en la Universidad de Catania, en la actualidad es profesora asociada en la Universidad de Oviedo. Está adscrita a los grupos de investigación Voci di Donne de la Universidad de Catania, Translit de la Universidad de Oviedo y en el mismo grupo en el que estamos todas y todos nosotras, Escritoras y Escrituras de la Universidad de Sevilla. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre literatura de mujeres, neobarroco y narrativa digital. Le paso la palabra con la segunda mitad del siglo XX y otras fantásticas escritoras. Muchas gracias, Mercedes. Voy a intentar compartir la pantalla esperando no tener problema. Perfecto. Bueno, yo recojo la reflexión de mi compañera Juliana y, en mi opinión, las escritoras y las investigadoras somos las dos cosas, rebeldes y víctimas predestinadas. Me gustaría abrir mi intervención, que espero que no sea muy académica, con una reflexión que hacía el otro día en mi clase. Una estudiante me preguntaba que en qué momento las escritoras mujeres fueron tratadas igual que los escritores hombres, y yo le contesté que todavía no estamos en ese punto. En esta segunda parte del siglo XX es evidente que aumenta tremendamente el número de escritoras, pero aún así seguimos marginadas de los planes de estudios, del canon, e incluso tenemos secciones específicas en las librerías, ¿no? Por lo tanto, aún queda muchísimo trabajo por hacer. Me gustaría justificar, antes de empezar con las autoras, por qué es necesario hacer crítica feminista a pesar de que en el siglo XX pueda parecer que hemos alcanzado muchos éxitos, y también me gustaría hacer dialogar la narrativa de estas escritoras con las teorías feministas de este momento. Parmigiani y Prevedello, como os escribo ahí, conciben la literatura en general como un proyecto feminista, y nosotras como críticas tenemos ante nosotras un trabajo múltiple, interseccional, una manera múltiple, decía, de generar el conocimiento, ¿no? Tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer crítica feminista dos cuestiones fundamentales. El punto de vista que decía Jacobus y nuestra realidad material. ¿Qué es el punto de vista? Pues que evidentemente si a mí se me asigna social y políticamente un lugar distinto, un papel distinto en la sociedad, las narraciones que yo conciban estarán atravesadas por esa experiencia, ¿no? Y me gustaría enlazar esta cuestión de la realidad material de la mujer con las teorías de Carla Lonzi, célebre feminista italiana, que criticó el sistema de representación social hegeliano. Muy brevemente y muy mal explicado, ¿qué nos decía Hegel? Dialéctica del amo-esclavo: yo me realizo en el otro, me realizo en sociedad. Pero las mujeres no necesitan salir a la plaza pública, la mujer ya se realiza en el hogar. Y Carla Lonzi escribió su famoso ensayo Escupamos sobre Hegel, en el que rebatía esta cuestión: yo no me realizo exclusivamente en el hogar. A propósito de realizar o ejercer crítica feminista, me gustaría apuntarles o mencionarles las 4 categorías de creación literaria de mujeres que estableció Showalter en el 81. Una clasificación altamente cuestionable, pero yo ahí se la dejo. Showalter hablaba de 4 tipos de literaturas: la literatura feminista, con un proyecto concreto, como Sibila Leramo, de la que les habló mi compañera Juliana; la antifeminista, que no necesita explicación; la femenina, que es aquella que producen mujeres que se quieren ajustar al canon, un ejemplo pop, Harry Potter, sigue todas las normas del género fantástico juvenil, no cuestiona nada; y la literatura de mujeres, que es aquella que, entrelazo con la anterior, nace de un punto de vista específico. Esto no quiere decir que una escritora se siente en su escritorio y diga voy a refundar el canon. No, simplemente escribe como ella, tal y como ella siente y concibe el mundo, ¿no? En ese sentido, también me gustaría apuntar al silencio como forma de violencia y como forma de respuesta. En los años 80, que no puse ahí el año, Ardener formuló la teoría del grupo muteado, podríamos traducir al español, silenciado, ¿no? ¿Esto qué conlleva? Que, teniendo en cuenta que tanto el lenguaje como los sistemas de representación, como el canon literario, que es lo que nos ocupa hoy, son instrumentos para nada inocentes, atravesados de nuevo por cuestiones de discursos hegemónicos y validación del status quo, los grupos subalternos, y en el caso de hoy las mujeres, tienen que refundir esas herramientas, crear herramientas de de representación propia para combatir esa represión. Y es un doble trabajo que tiene la escritora como mujer, ¿no? O la mujer como escritora. Cabarero, otra celebérrima, filósofa italiana, nos habla del yo narrable. ¿Qué es el yo narrable?
Pues yo, para desmontar lo que ella llama el falogocentrismo, es decir, lo masculino como discurso central, yo tengo que irme atrás en el canon, tomar lo que ya existía y hacer lo propio. Para Caballero, ninguna narración de mujer está completa sin que otra mujer la revisite. Es una idea, además, que ya Adrienne Rich en los años 70 comentaba con su reescritura y revisión. Es decir, a mí me gustaría aclarar que no se trata de rechazar el canon, no leer nada escrito por hombres, se trata de encontrarme a mí misma en ese canon. Y Jacobus, de nuevo la cito, en el 82, nos decía que hay que pasar de la pregunta ¿hay una mujer en este texto? A la pregunta ¿hay un texto en esta mujer? ¿De qué manera concibo yo la literatura? O bueno, quien dice literatura dice cualquier aspecto de la vida, ¿no? En la segunda diapositiva les comparto, o la tercera, les comparto una serie de reflexiones mías que básicamente se pueden resumir en que no podemos utilizar los parámetros del discurso masculino, del discurso imperial, del discurso burgués como un modo al que aspirar, sino que es imperativo abrir nuevas vías de análisis, redefinir el concepto de universal. Y ya les insisto aquí de nuevo en la idea de que ni el lenguaje ni la literatura son objetivos ni universales, son creaciones humanas subjetivas y, por tanto, no solo lo hegemónico tiene cabida. Y ya nos lo dijeron de nuevo Parmigiani y Prevedelo, el mercado editorial y la crítica siguen utilizando estándares masculinos. ¿Qué sucede con las escritoras de las que les hablaré hoy? Que en muchísimas ocasiones se las trata como cultivadoras de géneros inclasificables, grotescos o incluso femeninos. Por cierto, Parmigiani y Prevedelo citan una anécdota en su ensayo del 2019, y es que hace un par de años al director de la editorial Mondadori, una de las más prestigiosas, bueno, si no es prestigiosa, al menos importante, ¿no?, de Italia, este director decía que él no leía literatura de mujeres o literatura femenina, como lo prefieran llamar, porque narraban cuestiones que a él no le interesaban. Es decir, sigue quedando muchísimo trabajo por hacer para deshacernos de estas categorías de inclasificable, especial, grotesco, ¿no? En definitiva, hay que considerar la literatura tanto por su valor estético como por su valor político intrínseco. Y cuando hablo de político, hablo de la polis, de lo colectivo. No se trata de temas subalternos, de temas de mujeres, de temas de lo doméstico, de lo cotidiano. Se trata de la otra cara de la historia, como decía Haidt en el 89. Se trata de completar el concepto de universal. Y finalmente apuntar a que el canon, a fin de cuentas, es una lucha de barro, como nos dicen Daleo y Machado, que por cierto ellos aluden a esto en una monografía sobre el canon latinoamericano. Y en mi opinión, esta ya es mi aportación, la crítica feminista, el canon siempre va a ser una lucha, pero la crítica feminista quita el barro de la lucha y hace que la lucha sea algo igual, más o menos, ¿no? Las escritoras de las que les hablaré hoy las he seleccionado para evitar que esto sea una colección de fichas, porque son muchísimas en este momento histórico, ¿no? Las he seleccionado en base a dos temas, el tratamiento que hacen de la memoria y su compromiso social o político. Y la primera es Alba de Céspedes, que les confieso además que es una especial favorita mía. De ella tenemos pocos datos biográficos, y cuando digo pocos me refiero para el gran público, ¿no? Desde luego en los archivos encontramos. Se casó muy joven, se divorció, tuvo un hijo muy joven y se divorció muy joven. El apellido les llamará la atención y es que su padre era un embajador de Cuba en Roma y su madre pertenecía a la alta burguesía romana. Por lo tanto, recibió formación y tenía una posición social privilegiada. La resistencia primero el fascismo y luego la resistencia también atravesaron su experiencia. De hecho, en 1935 fue detenida y algunas de sus obras fueron censuradas. En sus obras trata, o al menos yo lo veo así, en sus obras posteriores, aunque hoy hablaré de otra, trata mucho la tensión del dopoguerra italiano, de la posguerra, esa tensión entre lo que Italia fue, la identidad nacional que se pierde en la reconstrucción, se acelera la sociedad, en los mercados internacionales, en la protoglobalización, y sus obras tratan tangencialmente el tema, no es el tema principal, pero como les digo, he seleccionado escritoras que lo tocan. El valor de la memoria, para Alba de Céspedes. Ella amaba sobre todo el concepto de biblioteca, pero de biblioteca colectiva, y ella decía, si se perdiesen todos los libros, desaparecía el pasado. Para mí es inevitable relacionar esta afirmación con la cuestión del pasado usable que nos explicó Lois Parkinson Zamora, y es que cualquier grupo subalterno, desde un punto de vista colonial, desde un punto de vista racial o social,
tiene que desmontar el pasado, desafiar la construcción del discurso hegemónico, concebir el pasado como una narración impuesta y hacer lo propio. La novela de la que les quiero hablar muy brevemente es Nessuno torna indietro, que de nuevo les confieso que es uno de mis libros de cabecera favoritísimos, que en su momento, como les decía, fue censurado. Es una novela coral con muchísimas protagonistas mujeres que se reúnen en un colegio en Roma para estudiar en la universidad. Muchísimos tipos de protagonista tenemos aquí, muchísimas tipologías de mujer y modelos de representación, pero la protagonista, la esencia de la novela, es una chica que se fue a Roma no para estudiar, sino porque había sido madre soltera, el novio se le había muerto y el padre decidió, por cuestiones de respetabilidad, internar a la hija en un orfanato romano y ella le suplicó, por favor, estar, aunque fuese físicamente cerca de ella, ¿no? Nos plantea aquí unas cuestiones que dialogan muchísimo con el feminismo posterior, la tensión entre el mundo privado, secreto, el exterior, la respetabilidad, el acceso, desde luego, a la instrucción, la posición de la mujer y, lo más interesante, la maternidad que no se inmola y una maternidad que cambia la economía del sacrificio que nos explicó Irigaray. ¿Esto qué quiere decir? La maternidad como inmolación se identifica con la abnegación, en tanto que madre me anulo como mujer y renuncio a mi vida. La economía del sacrificio se basa en que ejercer de madre supone un beneficio económico para el sistema, evidentemente. La protagonista de esta historia, si bien al principio acepta las reglas del padre, al final, les hago un spoiler, coge a su hija y se marcha en un barco. Es interesante apuntar también al motivo del viaje en la literatura de mujeres como fuga. Es un motivo que encontramos en muchísimas autoras y les menciono a dos especiales favoritas mías, mi queridísima Silvina Ocampo y también Elena Garro en el cuento ¿Qué hora es? Plantean el viaje, el hotel, la desaparición, el más allá como un modo de realizarme más allá de las posibilidades impuestas. Aquí les pongo una fotografía de Alba de Céspedes y todas sus obras. Si quieren les mando la presentación por email, no tengo ningún problema, porque como voy a pasar tan rápido, pues bueno. Por cierto, apuntar también que de Alba de Céspedes muchas obras no están traducidas al español y muchísimas, como Nessuno torna indietro, están descatalogadas, al menos hace unos meses que precisamente lo miré para hacer un regalo en español. Y bueno, si alguno de mis compañeros conoce alguna edición a la venta, por favor que me lo diga. Y ahora pasamos a Elsa Morante, un básico de la literatura del siglo XX, en mi opinión. Rápidamente con la biografía. Familia pobre, era judía, una hija ilegítima, hija natural. Posteriormente el marido de la madre la reconoce y se casa con Alberto Moravia. En pleno fascismo, en plena guerra, tienen que exiliarse al sur, a una isla, motivo importante para después. Pero posteriormente, después de la guerra, fue una mujer extremadamente viajada, mundana. Cuando se divorció o se separó de Moravia, tuvo una relación con un actor, Bill Morrow, que por cierto se le suicidó, y fue intimísima amiga de Visconti, ¿no? A nivel ya de chisme, decirles que se cree que ella estaba secretamente enamorada de Visconti. ¿Quién lo sabe? Fue una prolífica traductora, en mi opinión, también fue poeta, pero en mi opinión, donde más brilla es en los cuentos, y fue reconocida en su tiempo, ganó los premios Viareggio y el premio Strega, cosa que es bastante importante, ¿no? Menzogna e sortileggio es otra de mis novelas favoritas, que les voy a decir, que básicamente, para no hacer ningún spoiler y que se la lean, habla de una mujer encerrada con sus libros, y esa mujer se pone a contar su historia, sus memorias, entre comillas. Y L'Isola d'Arturo, una novela también más trepidante, en mi opinión, maravillosa, que habla de la historia, es que no quiero hacerles spoilers, pero bueno, de un chico abandonado por su padre, que no le presta atención, luego se enamora de la madrastra y a partir de ahí suceden cosas. Así para que se la lean y despertar la curiosidad. De nuevo, Morante fue considerada como una escritora sin precedentes, un estilo inclasificable. Se la clasifica en el género fantástico, en mi opinión, mi humilde opinión, desacertadamente. Lucia Re y otras críticas italianas contemporáneas hablan de una especie de realismo mágico, pero bueno, yo creo que es que sencillamente estamos intentando encasillar en categorías predeterminadas modos de narrar distintos, ¿no? Era una escritora que se calificaba a sí misma como estanca, depresa, cansada, deprimida, constantemente melancólica, esta pobre mujer. Esto se lo menciono para que entiendan la concepción que ella tenía de la historia, el escándalo que dura 10 millones de años. Concibe el devenir como una cadena de opresiones hacia el más débil.
Ah, vale, perfecto, gracias. Estaba leyendo el chat. Efectivamente, les decía que concibe el devenir como una cadena de opresiones hacia el más débil. Ella desde su plano físico, desde sus vivencias, se veía tan desarmada que cuando habla de la historia no puede sino narrarla y explicarla, porque también tiene producción ensayística desde su propia opresión. Les menciono la novela Aracoeli más profundamente porque me parece muy interesante el flaco favor que se le hace a esta novela. Es una novela que efectivamente explora la maternidad y cierto sector crítico lo ve como una especie de arrepentimiento, un testamento por no ser madre. Bueno, yo creo que no podemos diagnosticar a ningún autor, a ninguna autora a través de sus escritos. Podemos utilizar su biografía para comprenderlo mejor, para darle un nuevo significado, pero no diagnosticarles a través de sus escritos. No sé si estarán de acuerdo. En realidad yo creo que podemos de nuevo hacer dialogar esta novela con lo que les comentaba antes de Luz Irigaray y la maternidad que no se inmola, la maternidad que renuncia a la economía del sacrificio. Pero es que además Irigaray nos habla de un concepto que puede parecer fuerte, pero no lo es. Déjeme explicárselo. Irigaray habla del matricidio. Tú como madre, a cierto punto, tienes que cometer un matricidio en ti misma, porque no puedes anularte como mujer. ¿Qué clase de referencia presentarás tú para tu hijo? Y desde luego, o hija. Y desde luego, estas escritoras atravesadas, como les decía, por la preocupación social, también estaban preocupadas por su papel de representación social, que diría Kristeva, su poder de representación social, perdón, ¿no? Es un trabajo muy interesante que hacer, no solo como madre, sino también como hija, porque llega un momento en la vida, nos dice Irigaray, en que tú te miras a tu madre como un espejo y tienes que matarla como madre y considerarla como mujer, como persona completa y no depositar en ella construcciones sociales que no hacen más que anularla, ¿no? En el 82 escribió Aracoeli y en el 83 intentó suicidarse, pero ya en el 63 intentó quemar toda su obra. Una vida de verdad problemática. En Pro contra la bomba atómica, una serie de ensayos recogidos en el 87, se describe a sí misma de nuevo como una donna pesante. Morante se da cuenta, lo que les comentaba antes, de que no se pertenece a sí misma, de que no puede escapar del sistema y su labor como poeta, como escritora, es la de custodiar lo que es real, que es la memoria, la continuidad de la identidad colectiva e individual. Todo eso opuesto a la injusticia que se está creando en esas sociedades aceleradas de las que les hablaba antes, bueno, la que todavía tenemos, ¿no? Aquí todas sus obras, en subrayado les he puesto las póstumas y las recientes, perdón, y aquí tenemos una fotografía de ella con un gatito, porque otra cuestión que tienen en común estas escritoras es su amor por los gatos, cuestión en la que creo que se equivocan porque el perro es claramente una mascota superior. Y ahora les hablo yo de Ana María Ortese, que esta escritora sí que es una particular debilidad mía. Ay, alguien está escribiendo en el chat y me estoy equivocando, pero bueno. Ana María Ortese, les decía, otra debilidad particular mía. Una mujer extremadamente pobre, autodidacta, que se consideró a sí misma como una mujer escritor o una bestia que habla. Seré muy breve para... Voy a ver cuántas escritoras me quedan. No, bueno, no tengo por qué ser breve, voy bien de tiempo. Ana María Ortese, les decía, no se consideró a sí misma nunca una auténtica escritora, siempre vivió con la frustración de no conseguir encontrar un lenguaje de representación propio, porque a ella en sus ensayos le preocupaba muchísimo esta cuestión que les estoy comentando de la sociedad acelerada, industrial. Ella distingue mucho entre ciudades como Milán y el sur de Italia, que van adelante sin importar a quién se dejan atrás, y otras regiones que se quedan olvidadas y otros grupos sociales que sufren por culpa de aquellos que disfrutan de la aceleración. También habla del mercado editorial, de los nuevos códigos, del libro industrial, dice ella, de los libros estadounidenses, de los libros estadounidenses que llegan a Italia y, no lo sé, pervierten un poco los códigos representativos italianos, ¿no? A cierto punto ella incluso se llegó a preguntar por qué ya no se venden mis libros, porque mis libros se descatalogan. Dice literalmente, yo cada día paso por las librerías y cada día cambian el escaparate. Ella habla de, como les decía, de esa velocità e violenza dei mutamenti, un sistema cruel en el que lo privado, el dinero, está por encima de la salvación del individuo. Para Ortese, la cultura tiene el papel de registrar la memoria
Y la memoria es la espina dorsal tanto del individuo como de la sociedad en su complejo. Ana María Ortese, con esta cuestión que les hablaba geográfica, redefine muchísimo el concepto de cartografía. En Corpo Celeste abre, Corpo Celeste, por cierto, discúlpenme que voy tan rápido que me estoy quedando sin voz. Corpo Celeste, por cierto, es una colección de ensayos que fue el último libro que publicó y que ella misma reconoce que publicó porque no tenía dinero, porque ya les digo que era muy pobre y necesitaba publicar algo. Recogió una serie de escritos que tenía y ahí que fue. En Corpo Celeste abre con una reflexión que en mi opinión es muy hermosa, en la que dice que cuando ella era pequeña estaba fascinada por las cartografías celestiales, ¿no? Por los mapas celestes, y ella quería irse allí, quería desaparecer de esta tierra. Fíjense ustedes lo que les decía del viaje anteriormente, ¿no? Pero un buen día ella se dio cuenta de que la Tierra también es un cuerpo celeste, también es un astro, y por tanto eso, en lugar de llenarle a ella de pesimismo, le dio fuerza y le dio la energía de ser escritora, de andare avanti, de continuar y de creer, literalmente lo dice, que estaba llamada a grandes cosas. Porque no se llamen a engaño, a pesar de que ella vive una completa crisis con la búsqueda de lenguajes, de motivos, esa narrativa industrial, ella se creía capaz de poder ser tan buena como los demás, aunque dudase. Una perpetua tensión entre el síndrome de la impostora y la escritora, ¿no? Como ficción les destaco dos cuestiones. El utopismo que permea su novela La Iguana, del 65, sin hacer de nuevo ningún spoiler para que se lo lean, que es muy buen libro. La iguana se identifica con el cuerpo de la mujer, un sujeto subalterno que sufre ciertas opresiones, pero, como les decía, es una novela utópica. La tierra ajena, la tierra del más allá, la tierra que no es Italia, como posibilidad de realizar cualquier, o como una tierra de posibilidades en general. Y también cultivó lo que la crítica adjudicó al género fantástico. Les pongo aquí el ejemplo de Il mare non bagna Napoli. De nuevo, es un fantástico muy particular. No se piensen ustedes que están ante un Maupassant o un Lovecraft o un Poe. Es un fantástico muy particular. Fíjense, Cortázar dijo de Silvina Ocampo que ella cultivaba un fantástico de lo cotidiano y creo que podemos robarle a Cortázar esta frase para decirlo de Ana María Ortese. Y me voy a ir ya porque me estoy entreteniendo mucho, se nota que es una de mis debilidades, discúlpenme. Aquí en la siguiente diapositiva, que no se quiere cambiar porque mi ordenador, ¿me estáis escuchando o estoy hablando sola? Porque tengo el ordenador totalmente congelado. Sí, Raicha, sí, se te oye bien, tranquila. Pues es que no me... Ay, 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 que me dice que la página no responde. No me quiero... Se ve también la diapositiva 9. Sí, pero ahora quería pasar a la 10, pero no está pasando. Pero bueno, eso no pasa. Bueno, en la diapositiva 9 tienen ustedes todas sus obras y les pongo aquí Da Moby Dick a l'Orsa, que es uno de los libros más recientes publicados sobre Ana María Ortese, que recoge los escritos. ¡Ay! Que se me salió todo. Madre mía, se me ha quedado la pantalla en blanco. Todo lo malo que podía pasar ha pasado. ¿Se me escucha al menos? Sí, se te escucha. No se te ve, eso no, pero sí se ve la 9, la diapositiva 9. Vaya, pues nada. Fíjense qué pena, porque es que tengo toda la pantalla bloqueada. Nada. Bueno, lo que voy a hacer es continuar la narración a la antigua usanza, como si estuviésemos en la radio, y les voy a hablar ahora de... Ya se ve la 10, tranquilo. Sí, se ve. Yo no veo nada, absolutamente nada. Esto es maravilloso, pero bueno. Nosotros sí, así que tú habla tranquila. Venga, pues estoy hablando ahora de Natalia Ginzburg, con todos los imprevistos posibles, y voy a ir muy, muy, muy rápido porque me quedan solamente 6 minutos gracias a la tecnología. Bueno, es una mujer marcada desde luego por la lucha antifascista en su biografía, y tras la Segunda Guerra Mundial hizo carrera política en el Partido Comunista con unas ansias también, con una intención de defender al débil. Les he seleccionado aquí un fragmento que me parece muy significativo sobre la labor como escritora, que también podemos entroncar con la labor como escritora de Ana María Ortese. Dice ella que su labor es escribir
y lo sabe desde hace mucho tiempo, que cualquier otra cosa que haga, aprender una lengua extranjera, tejer, viajar, en cualquier otra actividad, ella sufre. En cambio, cuando escribe historias, se siente como en su patria. Anna María Ortese dijo exactamente lo mismo en Corpo Celeste, que para ella escribir es como volver a casa. Les menciono aquí muy rápidamente dos novelas, Lessico Familiare y Tutti i nostri ieri, que la crítica considera como complementarias. En el siglo XXI podríamos decir que son novelas que hablan de las glocalities, o sea, de lo local a lo global. Es muy llamativo que en estas novelas en las que ella habla de su biografía, o más o menos habla de su biografía, de su familia, de cuestiones de lo privado, de lo doméstico, no hay alusiones al amor, pero sí al matrimonio. No son novelas románticas, no sé si ustedes me entienden. A pesar de que haya una historia de familia, no hay historias de amor. Por eso a mí me parece que es un claro ejemplo de glocality, porque todo lo que atraviesa, todo lo que viven esos personajes es universal totalmente. Aún en el siglo XXI nos continúan diciendo cosas nuevas. La crítica Elena Medel dijo una frase que a mí me parece que representa muchísimo a Ginsburg, que es que cada frase de su obra es una pequeña obra de ingeniería. A mí me parece muy, muy, muy representativo de Ginsburg esta frase porque, en mi opinión, la verdadera maestría de un escritor o de una escritora es saber narrar. ¡Ay, mira aquí la diapositiva! ¡Qué bien! Me apareció. Como les decía, para mí la verdadera maestría de un escritor o escritora es saber narrar, la capacidad de narrar con un lenguaje aparentemente simple, pero que en realidad tiene muchísimos pliegues por debajo. Simplemente señalar que, a pesar de que cierta crítica considere estas novelas de Ginsburg como autoficción, y que en esa consideración pueda haber un desprecio, si se quiere, implícito, la narrativa del yo es altamente compleja, en tanto que Lejeune, por ejemplo, aquí les cito, nos habla de que quien se narra a sí mismo tiene que destruirse para reconstruirse y que su historia resulte universal, resulte significativa, resulte en definitiva lo que es la literatura, ¿no? Voy a intentar pasar la diapositiva. Ay, mira, está pasando, qué bien. Aquí les dejo simplemente sus novelas y una fotografía de Natalia, porque tiene una producción tan prolífica de ensayo, de traducción y tal, que es que no caben en una sola diapositiva. Y concluyo ya en un minuto con mi queridísima también Dacia Maraini, que sigue viva, nació en el 36 y sigue viva. Una biografía también fascinante. Nace en Sicilia, la familia se muda a Japón, tienen que estar en un campo de concentración porque no reconocen al gobierno japonés, vuelve a Sicilia y aquí un pequeño chisme de nuevo. Alberto Moravia también tiene con ella una relación. ¿Por qué les cuento este chisme? Porque Sibila Leramo, de la que mi compañera Juliana habló, si ustedes por curiosidad entran en la página de Wikipedia de Sibila Leramo, Italia, Wikipedia Italia, verán ustedes que a día de hoy, en el 2021, se recoge la siguiente frase de Sibila Leramo. Sibila Leramo, porque tuvo muchísimas relaciones amorosas y sexuales con hombres y mujeres, se consideró en su momento il lavatoio sessuale de la cultura italiana, es decir, el cuarto de baño sexual de la cultura italiana. Bueno, en cambio aquí nuestro querido amigo Alberto también ha tenido múltiples relaciones con mujeres y les invito a que vean su página de Wikipedia a ver si se dice algo así de él. Para concluir, mi queridísima Maraini fundó muchísimas revistas literarias, colaboró en otras y ella, además de novelas, que es su producción más conocida, fue una gran dramaturga. El valor social del teatro en este momento es muy importante. El teatro pasa de un elemento o una ocasión social burguesa, si se quiere, a un recurso más de representación social de los grupos sociales subalternos que redefine o cuestiona los conceptos de centro y periferia. En este contexto, bueno, el teatro sociomecánico nace en 1919, pero es en este contexto donde hay un gran boom. ¿Qué es el teatro sociomecánico? Aquel basado en las corporalidades, con poco, entre comillas, diálogo, pero muchísimo cuerpo. Esto podemos también relacionarlo con lo que les comentaba de la teoría de Ardener de los grupos silenciados. Como yo tengo que redefinir el lenguaje como herramienta expresiva, buscar nuevas herramientas además, utilizo también el cuerpo. Y aquí tengo un extracto de Il Manifesto, que es un texto, una obra teatral de gran valor político feminista. La guardiana dice, ¿qué es el mal? El pecado, responden las chicas. ¿Y qué es el pecado? La mujer. ¿Y la mujer qué es?
la sierva más humilde de Dios. ¿Y cuál es su deber? Obedecer, servir y callar. Concluyo ya mi presentación con esta última cita de Ho sognato una stazione, en la que ella dice: la provocación era necesaria. Dar voz a la voz de las mujeres significaba contar una larguísima historia de silencios, de humillaciones. Por milenios el destino femenino se fue identificado con el cuerpo. Por milenios el único modo lícito de expresarse para una mujer partía y se cerraba, nacía y moría de su propio cuerpo. La pubertad, la virginidad, el matrimonio, el embarazo, la maternidad, la vejez. Cualquier discurso para una mujer se encontraba de frente con esta realidad histórica, con esta presencia, ausencia del cuerpo palabra, del cuerpo lenguaje. Y creo que esta cita resume, creo que bastante bien, el mensaje que hoy, con todas las dificultades y todos los nervios, he intentado transmitir. Y muchísimas gracias. Ahora no sé cómo dejar de compartir, porque como tengo la pantalla bloqueada, pues esto es delicioso. Gracias por la paciencia. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Raiza Gorgojo. No hace falta que deje de compartir, no pasa nada, ya está, ya se quitó la pantalla. Me gustaría darle la palabra ahora a nuestro coordinador del curso, el doctor Alarcos, quien tiene una invitación para todos para el día de mañana, que es la última sesión sobre la literatura femenina actual de las escritoras del siglo XXI, por el doctor Pablo García Valdés. El doctor Alarcos, como decía, tiene una invitación especial, pues nuestro acto de clausura será precisamente el día de mañana. Doctor Alarcos, adelante, por favor. Sí, se me oye, ¿verdad? ¿No? Sí, perfectamente. Sí. Bien, quería comentarles a todos ustedes, de paso, insistir en la recepción que ha tenido este curso, en darles las gracias por esta afluencia masiva, pero por eso mismo recordarles o aclararles que mañana, después de la sesión última del curso y del posible turno de preguntas, que sería de 8 a 8 y 10, no desconecten, por favor, porque a las 8:15 empezará la sesión de clausura del curso, en la que contaremos con la presencia del vicerrector de investigación de la UPAEP y también con el rector de la Universidad de Oviedo, recientemente elegido. Y él es el que cerrará realmente todas las intervenciones y el acto en sí de la sesión de clausura y, por tanto, el curso. Por tanto, a pesar de lo que diga el programa, de que a las 8:15 termina la sesión de clausura, va a empezar a las 8:15 por motivos de agenda del rector de la Universidad de Oviedo, que no puede incorporarse una vez invitado hasta esa hora. Con lo cual, de 8 a 8 y 10, que en el programa se dice que va a ser la clausura, ahí tendremos el posible turno de preguntas y otros comentarios ad hoc, ¿no? Y bueno, nada más eso, recordarles eso, que sepan que hay ese mínimo cambio en el programa, ¿no? En las últimas últimos momentos del curso. Muy bien, pues agradecemos la invitación del doctor Alarcos. Por favor, todos mañana nos quedamos un momento más conectados para asistir al acto de clausura de este fabuloso curso sobre la literatura italiana escrita por mujeres. No sé si la doctora Mercedes González tiene algo que agregar. Sí, es que oigo muy mal. No sé qué ha pasado en los últimos minutos cuando Raiza empezó a tener problemas, que creo que nos hemos empezado todos a tenerlos, porque lo oigo cortado. No sé si me llamó. No, solamente sí había algo que agregar. Suena un gatito y todo. Sí. Oigo un gatito. Sí, hay un gato, sí, efectivamente. Sí, hay sí, lo oigo. Bueno, ha sido un placer. Y me da mucha pena que no se haya podido decir mucho más, porque efectivamente estas autoras de las que han tratado nuestras compañeras son maravillosas, aparte de otras que han quedado en el tintero. Pero bueno, espero que haya ocasión
para poder hacer algo más en el futuro. Lo espero. Yo no sé si dispone la gente No, de yo simplemente felicitar a Raisa, bueno, a las dos, han estado magníficas. He aprendido de nuevo mucho, porque además yo este periodo, bueno, pues desconocía muchas cosas y tal. Y luego, bueno, pues me presta mucho por Raisa, porque fue una mía, ¿verdad? Kwondan, hace años, en las primeras promociones, quiero recordar, de la creación de la asignatura de fuentes, que es la que yo imparto con los compañeros, ¿no? Y bueno, pues eso, felicidades a las dos. Excelente. Pues entonces, siendo así, con estas palabras del doctor Alarcos, cerramos la sesión de hoy, agradeciendo, por supuesto, de la manera más sincera a nuestros asistentes y haciéndoles la invitación para que nos acompañen mañana a las 12 horas México y 7 horas España. Muchas gracias, felicidades a las ponentes, que pasen una muy linda tarde. Hasta luego, hasta mañana. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias. mañana, buenas noches. Hasta mañana. Mañana. Buenas noches, gracias. Mañana más.